En este vídeo de la lista de reproducción de Derecho Comunitario y de Derecho a la Unión Europea vamos a ver en este canal, Economista y Jurista, la Comisión Europea. ¿Qué vamos a ver? Su composición, su funcionamiento, competencias y atribuciones. En definitiva, lo que vemos en la pantalla. Entonces, para ir poco a poco con todo esto, vamos a ir empezando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Vale. Pues vamos a ir viendo el siguiente resumen o esquema, ¿no? Entonces, la Comisión Europea, que es una institución, la Comisión Europea es una institución que está creada desde el origen mismo de las comunidades económicas europeas en los años 50 y se denominaba la Alta Autoridad en la extinta CECA. Es la abreviatura, y se encarga de la gestión centralizada de los asuntos comunes de la Unión Europea. Frente a la falsa creencia de medios de comunicación y políticos, la Comisión Europea es una institución que está dotada de plena legitimidad democrática, pues se forma al obtener la confianza mayoritaria del Parlamento Europeo, tras las elecciones europeas, de forma similar a los gobiernos nacionales tras las elecciones generales. Entonces, la Comisión es interdependiente de los Estados y encarna el interés general. ¿Cuál es su composición? Pues tiene la elección de los miembros, en primer lugar. La Comisión está compuesta por un nacional de cada Estado miembro, es decir, 27 comisarios. Entre ellos se encuentra el presidente y el alto representante, que será uno de sus 8 vicepresidentes, y todos ellos como miembros que componen la Comisión y tienen un mandato de 5 años y es renovable, que coincide con la legislatura del Parlamento, ya que en el plazo de 6 meses desde las nuevas elecciones al Parlamento se debe designar una nueva comisión. Para la elección del presidente de la Comisión Europea es necesario tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez se han llevado a cabo las consultas apropiadas, el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, propone al Parlamento Europeo un candidato al cargo de presidente de la Comisión. Y después el presidente elige al candidato a la presidencia por la mayoría de sus miembros. En el caso de que un candidato no obtenga la mayoría necesaria en el seno del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo dispone de un mes para proponer por mayoría cualificada a un nuevo candidato. De nuevo, este candidato necesita la mayoría de los miembros que componen el Parlamento para ser elegido. Artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea. Una vez elegido el presidente y dado que uno de los vicepresidentes es el alto representante, se procede a nombrar al resto de los 25 comisarios que son elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de interdependencia. Asimismo, la composición de la comisión debe reflejar la diversidad geográfica y demográfica. El procedimiento de nombramiento del Colegio de Comisarios es el siguiente. Primero, tras la elección del Parlamento Europeo, tras cada elección al Parlamento Europeo y a la vista de los resultados electorales, el Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo con el presidente electo de la Comisión Europea, aprueba la lista de personalidades candidatas para ser designados comisarios de conformidad con la propuesta presentada por cada Estado miembro. Después, los candidatos son examinados por el Parlamento Europeo. Cada comisión parlamentaria se reúne para evaluar las competencias y conocimientos del candidato. Posteriormente, el presidente, el alto representante y el resto de comisarios se someten colegiadamente a la aprobación del Parlamento Europeo por mayoría simple. Y una vez que el Parlamento Europeo ha dado su aprobación, corresponde al Consejo Europeo nombrar a la comisión por mayoría cualificada. En cuanto al estatuto de los comisarios, con relación a la Comisión Europea se aplican 2 sistemas de responsabilidad, el de responsabilidad personal y el de responsabilidad colectiva o colegiada. Entonces, empezamos con el primero, el de responsabilidad personal. Los miembros de la Comisión deben ejercer sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Unión Europea. No pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno ni organismo externo. Para salvaguardar su independencia, los miembros de la Comisión tienen dedicación exclusiva y no pueden ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. Si algún miembro de la Comisión incumple las obligaciones derivadas de su cargo o comete una falta grave, puede ser cesado por el Tribunal de Justicia a instancia del Consejo por mayoría simple o de la Comisión. En cualquier caso, un comisario debe presentar su dimisión y el presidente así se lo pide. Si el presidente así se lo pide. Además, el comisario debe mantener el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo incluso después del cese del mandato. De lo contrario, el Tribunal de Justicia podrá solo, dependiendo de los casos, declarar su cese o la privación de su derecho a percibir una pensión o cualquier otro beneficio sustantivo.
Y, aparte de la responsabilidad personal que hemos visto, estaba la responsabilidad colectiva o colegiada. La Comisión es responsable de forma colegiada ante el Parlamento Europeo. Para poder presentar una moción de censura contra la Comisión, se exige que, como mínimo, el 10% de los diputados que componen el Parlamento Europeo la presenten ante su presidente. El Parlamento Europeo puede aprobar la moción de censura por mayoría de 2/3 de los votos emitidos, que representen a su vez la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo. En caso de aprobarse la mayoría exigida en el Parlamento Europeo, todos los miembros de la Comisión deben dimitir colectivamente de sus cargos y el acto representante debe dimitir del cargo que ejercen en la Comisión como vicepresidente. ¿Cuál es el funcionamiento de la Comisión Europea? Pues corresponde al presidente de la Comisión Europea orientar los trabajos de la Comisión, determinar la organización interna de la Comisión y también nombrar a 7/8 de los vicepresidentes de entre los miembros de la Comisión. El presidente de la Comisión decide el sector de actividad que le corresponde a cada comisario. Por lo tanto, cada comisario es responsable de un sector de actividad y la autoridad de los departamentos administrativos correspondientes. El comisario al frente de un determinado sector es el responsable de preparar los trabajos de la Comisión y de la ejecución de sus acciones. La Comisión cuenta con un reglamento interno que rige su funcionamiento y el de sus servicios. El presidente es el encargado de convocar las reuniones de la Comisión. Por regla general, la Comisión celebra como mínimo una reunión semanal, un encuentro denominado procedimiento oral. ¿Aquí qué ocurre? Pues se debaten cuestiones sensibles desde el punto de vista político y se aprueban las propuestas que deben pasar por este procedimiento oral. Los asuntos menos sensibles se aprueban por el procedimiento escrito. Además, la Comisión puede reunirse cuando sea necesario por convocatoria del presidente. Los acuerdos se van a adoptar por la mayoría de sus miembros. Artículo 250 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cada comisario tiene un voto que solo puede emitir en persona, puesto que tienen la obligación de participar en todas las reuniones de la Comisión. Asimismo, la Comisión funciona de conformidad con el principio de colegialidad, lo que supone que las decisiones se adoptan bajo la responsabilidad colectiva. Por tanto, todos los comisarios son responsables de las decisiones adoptadas en cada sector de actividad, con independencia de cuál dirija cada uno. La Comisión se organiza en direcciones generales para preparar y desarrollar sus actividades. Cada una de las direcciones generales es responsable de una determinada política y se encarga de desarrollar, aplicar y gestionar las políticas, la legislación y los programas de financiación de la Unión Europea. Por ejemplo, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, la Dirección General de Comercio o la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo. Además, la Comisión dispone de departamentos especializados, agencias y servicios que se ocupan de cuestiones ad hoc, por ejemplo, el servicio jurídico. Vale. ¿Y cuáles serían las competencias y atribuciones de la Comisión Europea? Primero, el monopolio de la iniciativa normativa. Como regla general, los actos legislativos de la Unión solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, según nos indica el artículo 17, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea. Además, debe destacar que, como regla general, el Consejo solo puede modificar la propuesta de la Comisión por unanimidad, si bien se admiten varias excepciones. Por lo tanto, la Comisión se encarga de elaborar las propuestas legislativas que han de aprobar el Consejo y el Parlamento. En su cronograma de trabajo anual, la Comisión asume el compromiso político de impulsar una serie de prioridades durante el año correspondiente. Además, también puede presentar propuestas de actos jurídicos de la Unión a petición de otras instituciones. Por un lado, el Parlamento puede solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que, a juicio de aquel, requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, deberá comunicar sus motivos al Parlamento Europeo. Por otro lado, el Consejo deberá pedir a la Comisión, por mayoría simple, que proceda a realizar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes. Al igual que en el anterior caso, si la Comisión no presenta ninguna propuesta, pues deberá motivar su negativa al Consejo. Los ciudadanos de la Unión y los Estados miembros. También puede solicitar a la Comisión que presenten una propuesta legislativa. Por un lado, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, tienen el derecho de presentar una iniciativa ciudadana por medio del cual se invita a la Comisión a presentar una propuesta sobre un ámbito concreto. Por otro lado, los Estados miembros también pueden solicitar a la Comisión que presente una recomendación o una propuesta sobre los asuntos a los que se refiere el artículo 135 del Tratado de Funcionamiento. En cualquier caso, la Comisión es la única dueña de su propuesta normativa, lo que supone, primero, que la Comisión decide si presenta o no una propuesta normativa y, por otra, que en el caso de presentar una propuesta, esta le pertenece a la Comisión hasta antes de la adopción del acto
Por tanto, puede modificar su propuesta mientras duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto de la Unión Europea. Y por último, conviene señalar que antes de ejercer su derecho de iniciativa normativa, la Comisión suele publicar los denominados libros verdes y libros blancos. ¿Cuáles son las competencias de ejecución de la Comisión Europea? Pues es la ejecución del presupuesto de la Unión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados. Esta ejecución del presupuesto se realiza en cooperación con los Estados miembros con arreglo al principio de buena gestión financiera, según el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y también, como competencia de ejecución, tiene la ejecución de los actos legislativos, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Para ello, el Parlamento Europeo y el Consejo deben establecer previamente las normas y principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión. En estos casos, en los títulos de los actos de ejecución debe figurar la expresión de ejecución, que es reglamento de ejecución, reglamentos de ejecución y decisiones de ejecución, etc. En algunos casos, el propio acto legislativo prevé que la Comisión sea asistida por un comité a la hora de definir las medidas contenidas en el correspondiente acto de ejecución. Es lo que se conoce como comitología. Si bien determinados actos pueden ser adoptados por la Comisión sin consultar a un comité, por ejemplo, la concesión de subvenciones inferiores a un determinado importe. ¿Cuáles son las competencias de decisión de la Comisión Europea? Pues lo más relevante es la adopción de actos delegados. Los actos delegados son adoptados por la Comisión en virtud de una delegación otorgada a través de un acto legislativo. En concreto, un acto legislativo denominado acto legislativo base podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La facultad de la Comisión para adoptar los actos delegados se encuentra sometida a una serie de límites. El acto delegado no puede modificar los elementos esenciales del acto legislativo base. El acto legislativo debe definir los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes, y el Parlamento Europeo y el Consejo pueden revocar la delegación o formular objeciones al acto delegado. Como afirma el Tribunal de Justicia, tales exigencias implican que la atribución de un poder delegado tienen como finalidad la adopción de normas que se encuadran dentro del marco reglamentario definido por el Acto Legislativo Base 22. ¿Cuáles son las competencias de control del cumplimiento del derecho? Está encargada de velar por la buena aplicación de los tratados y las decisiones tomadas para este fin, esto es, el derecho derivado. Si la Comisión observa que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, debe emitir un dictamen positivo sobre este asunto. Una vez haya ofrecido el Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, si el Estado del que se trata no se atiene a ese dictamen, en el plazo impuesto por la Comisión, ésta puede presentar un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión, previsto en el artículo 260. Y luego hay unas competencias en materia de relaciones internacionales. Pues la Comisión Europea representa a la Unión en la escena internacional, con excepción de la PSC, que es competencia del alto representante, y los demás casos previstos en los tratados. La Comisión asume la representación exterior de la Unión. Además, puede negociar acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países. Entonces, para ello, lo que hace es presentar recomendaciones al Consejo para que éste autorice la apertura de negociaciones y le siguen, en función de la materia del acuerdo que se ha previsto, al negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión, artículo 218, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento. Asimismo, junto con el alto representante, se encarga de establecer todo tipo de cooperación con los órganos de las Naciones Unidas. Sus organismos especializados, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, artículo 220, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento. Sin embargo, la Comisión ha perdido peso político en el sistema institucional en las recientes reformas y se ha debilitado tras las ampliaciones del siglo XXI, aunque también por la desigual actitud de sus miembros y la falta de autoridad de sus últimos presidentes. El papel de la Comisión debe seguir siendo importante y decisivo para evitar la parálisis o los enfrentamientos de sus dependencias de facto del Consejo Europeo y del Consejo, pero posiblemente su forma de ejercer su papel de motor no deba ser la misma que en el pasado. La Comisión tiene que encontrar su papel en el nuevo contexto de la Europa ampliada, del ascenso del Consejo y del propio Parlamento Europeo, y marcar un liderazgo sobre la base de grandes objetivos comunes: cambio climático, aprovisionamientos energéticos y de materias primas, innovación tecnológica, etc. Y hasta aquí sería un
una idea de lo que es la Comisión Europea, su composición, funciones, etcétera.